hay una frontera que casi nadie ve cruzar a los demás. Esto no es una frontera geográfica, ni siquiera una frontera moral. Es una frontera entre pedir y exigir. Entre desear a alguien y decidir que alguien te pertenece, cueste lo que cueste. A ese cruce, en el mundo esotérico, se le llama amarre. Un amarre de amor promete atar una voluntad ajena a la tuya. Un amarre de odio promete algo más oscuro todavía, que el sufrimiento de otro se convierta en tu paz. Los dos parten de la misma fractura humana. Los dos, según cientos de testimonios que circulan hoy en podcasts, foros y comunidades exotéricas, tanto de México como de Colombia, Estados Unidos y España, dejan una marca que no se va con el tiempo. Hoy no te voy a hablar de la teoría, te voy a contar casos de amor y de odio. Los nombres han sido cambiados para proteger a quienes los vivieron, pero los hechos, tal y como fueron relatados por sus protagonistas en comunidades esotéricas y espacios de testimonio, se mantienen intactos. Quédate, porque lo que empieza con 3 velas a veces termina abriendo una puerta que nadie sabe cerrar. Bienvenidos a la mente del mismo. El amarre prohibido. En Guadalajara, Jalisco, hay un relato que circula en comunidades de esoterismo o brujería tradicional. Este cuenta esto. Marcela tenía 20 años cuando conoció a Iván en la boda de una prima. No fue amor a primera vista, pues fue algo más lento, algo que se construyó a fuerza de mensajes sin responder y silencios que dolían más que cualquier pelea. Al final salieron 3 meses y él la dejó con una frase que la persiguió durante semanas. Necesito espacio. No podía dormir. No podía comer y entonces una compañera de trabajo, de esas que dicen saber de estas cosas, le dio un número de teléfono. Ella estaba tan enamorada y tan ciega que no se dio cuenta del error que iba a cometer. Ella llamó y alguien respondió. Hola, me dijo que había una señora en Zapotán que hacía trabajos fuertes, amarres de los que no fallan, relató Marcela. Pues yo en verdad no creía en nada de eso, pero estaba tan desesperada que hubiera llamado hasta el mismísimo diablo si con eso Iván volvía. La mujer, a la que llamaremos Doña Pietra, le pidió 3 cosas: una prenda del hombre, su nombre completo con apellidos y 3 velas rojas. El ritual se hizo un martes 13 de madrugada, frente a un altar improvisado, con una imagen religiosa y una fotografía de los dos juntos, boca abajo. A los 4 días, Iván volvió a escribirle. Al principio pensé que había sido una casualidad, pero volvió distinto. Antes era cariñoso a su manera, pero con espacio. Ahora no me deja ir ni al baño, sin preguntar con quién hablaba. Se aparecía sin avisar en mi trabajo y decía que sentía algo que lo jalaba hacia mí, que no podía estar tranquilo si no sabía dónde estaba yo. Así que durante los primeros meses, Marcela sintió que había ganado. Tenía lo que quería de Iván. Un Iván completamente suyo. Pero ya saben cómo acaban estas historias, ¿verdad? O cómo continúan, mejor dicho. Porque algo empezó a cambiar por las noches. Marcela dijo que empezaba a soñar con Doña Pietra. Esta no le hablaba en los sueños, solo le miraba fijo, como esperando algo, y empecé a escuchar, cuando Iván se quedaba a dormir, pasos del otro lado de la puerta del cuarto. Él también los escuchaba. De hecho, una madrugada se levantó gritando, porque, según él, había alguien parado a los pies de la cama, viéndolo dormir. Pero cuando yo alcé la vista, no había nadie. Iván empezó a perder peso. Este dejó su trabajo, alegando que algo lo seguía en la oficina. Marcela, que en teoría había conseguido lo que quería, describe esos meses como los más oscuros de su vida. Según ella, yo ya no quería que estuviera conmigo así. Le rogaba que se fuera, que estuviera bien, aunque fuera lejos de mí, pero él no podía.
porque físicamente no podía alejarse más de unas calles sin que le diera una crisis, tanto de pánico, un sudor frío o simplemente un vómito. Y yo ahí entendí lo que había hecho. Pues estaba claro que no le he atado hacia mí, pues lo he encadenado. Marcela regresó a doña Petra para pedir que se deshaciera del trabajo. La mujer le dijo que, según su relato, nunca pudo olvidar, los amarres no se deshacen, pero se transforman, y a veces lo que suelta se queda buscando a quién agarrarse. Semanas después, Iván tuvo un accidente de coche menor, del cual salió ileso. Pero según Marcela dice que lo cambió. Empezó a frecuentar una iglesia, a hablar de limpiezas espirituales y finalmente cortó con todo contacto con ella, de forma abrupta, sin explicación, un día de lluvia. Entiendo que él descubrió lo que ella le había hecho. Entiendo que él sintió que ella realmente no lo quería, como decía, pues más bien era un capricho que ella sentía hacia él. Yo sigo sintiendo, hasta hoy, que algo se quedó pendiente, que abrió una puerta que no supe cerrar, dice Marcela en su testimonio. Dígame qué les pareció este caso, porque es intrigante ver cómo hay personas que son capaces de hacer cualquier cosa, simplemente por tener un amor prohibido. Ahora vayamos con la segunda historia. Cali, Colombia. Este relato es compartido en un círculo de práctica esotérica popular. Y en este segundo caso no vamos a hablar de amor, pero hablamos de lo que pasea un corazón. Pues en lugar de pedir compañía, pidió justicia, o lo que a esta persona le pareció justicia. Edgar tenía 41 años y una empresa familiar de repuestos automotrices, que según cuenta, le arrebató a su propio hermano por vía legal, con documentos falsificados y un abogado de por medio. Edgar perdió el negocio y la casa que había puesto como garantía. Y según su relato, durante un tiempo también perdió la cordura. Edgar dijo: yo no quería que a mi hermano le pasara algo grave, ¿sabes? Pero solo quería que sintiera lo que yo sentí, que se le cayera todo de las manos, como se me cayó a mí. Un conocido de la construcción lo llevó a una practicante de una vertiente de magia oscura que operaba desde una casa pintada de azul en un barrio periférico de Cali. Ahí le explicaron que lo que él busca no era un amarre de amor, sino un trabajo de retención y ruina. Un amarre de odio, básicamente. Este está diseñado para atar la mala suerte a una persona específica hasta que pague la deuda. Edgar aceptó, y el ritual, según él, incluyó un muñeco de tela relleno con una tierra de panteón, el nombre completo de su hermano, escrito con carbón sobre un papel, y una advertencia del practicante. Si el trabajo daba resultado, Edgar tendría que pagar también con algo suyo. Edgar, con su desesperación, simplemente aceptó, porque él no creyó que fuera nada grave. El ritual se hizo, y en los siguientes meses el hermano de Edgar perdió el negocio. Un incendio de origen eléctrico, nunca aclarado del todo por las autoridades locales, destruyó la bodega principal. Pero Edgar dice que la sensación de victoria le duró apenas semanas, porque empezó a soñar con su padre fallecido. En los sueños el padre le pedía que parara, que eso no iba a traerle nada bueno, y entonces Edgar empezó a perder cosas. Primero fue su matrimonio, después su nuevo trabajo, y después un hijo menor, el cual tuvo un accidente con la bicicleta y casi no lo cuenta. Ahí fue cuando Edgar volvió a la Casa Azul a pedir que le quitaran el trabajo. El practicante se negó completamente y le dijo que un amarre de odio, una vez come, no se detiene hasta terminar su ración completa, y que interrumpirlo a la mitad podía voltear el hambre hacia quien lo pidió, o sea, a Edgar. Le suplicó, le ofreció el doble de dinero y le dijo que la cuestión no era el dinero y que ya no dependía de él.
Edgar recuerda que su hermano meses después se recuperó parcialmente y consiguió otro socio y reabrió un local más pequeño. Pero Edgar dice que su propia vida nunca volvió a estabilizarse del todo, porque perdió una relación con su hijo mayor, el que se enteró del ritual y no volvió nunca más a dirigirle la palabra. Hasta hoy, según el testimonio, sigue sintiendo esa sensación de deuda pendiente, que no logra nombrar del todo. Uno cree que el odio es un arma que solo apunta hacia afuera, cierra Edgar, pero lo que nadie te explica es que también tiene un filo hacia adentro. Estas dos historias, un amarre que quiso atar el amor y terminó encadenado en el miedo. Un amarre que quiso cobrar una traición y terminó pasando factura a quien lo pidió. Los practicantes de estas tradiciones, desde la brujería popular mexicana hasta la santería y el palo mayombe caribeño, coinciden en algo, pues más allá de si uno cree o no en lo sobrenatural, ningún trabajo de amor o de odio es gratuito, porque todo lo que se ata se cobra y todo lo que se libera, sin cuidado, según decenas de testimonios que circulan hoy en comunidades esotéricas, se queda buscando dónde posarse. Si alguna vez sentiste que algo te seguía después de pedir uno de esos trabajos, o si conoces una historia parecida, cuéntala en los comentarios, porque las historias más perturbadoras son las más interesantes. Dime qué te pareció este podcast. Como siempre os digo, cuidaros, amaros y respetaros incondicionalmente. Recordad que el mundo es mejor cuando estáis aquí. Recordad que sois suficientes. Y recordad también que si os encontráis en un momento de vuestras vidas en los que realmente no podéis gestionar vuestras emociones, os invito a que acudáis a mis terapias de coaching individual. Os dejaré el enlace en la descripción. Buenos días, tardes o noches allá donde me estén viendo y escuchando. Gracias a todos.